Emil. Muy buenos días, ¿cómo me le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un abrazo especial para quienes hoy están madrugando a escuchar este eh, programa que busca efectivamente entregar claridades sobre lo que ocurre en el país. Bueno, y es que recientemente el Contralor Delegado para el Postconflicto, Juan Carlos Gualdrón, pues dio a conocer una noticia muy desalentadora, que así como van las cosas, pues el proceso de paz, los acuerdos se consolidarán en materia económica y demás en 26 años, oiga, 26 años. Ese, eso demuestra la paquidermia, la lentitud para que esos acuerdos queden listos como debieran estar desde hace muchísimo rato, ¿no? Sí, eso demuestra, además de la paquidermia, que es una ruta que escogieron para sabotear el acuerdo de paz, es el poco compromiso efectivo, político, económico del gobierno nacional, de sus amigos en el gobierno, para la implementación integral del acuerdo de paz. Bueno, pero entonces uno se pregunta, además, que hay otra serie de elementos que uno dice, bueno, que generan escozor en la gente de bien de este país, creo yo. Y es lo que dijo Paloma Valencia, la senadora, y es que, pues, ojalá hubiéramos podido hacer trizas el proceso de paz, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pero en cabeza de quién cabe torpedear algo que necesita, más que clamar el país por eso, se necesita, este país necesita volver a la reconciliación, retornar a la paz. Sí, a la senadora Valencia se le olvida que su abuelo fue el que originó cuando bombardeó a, a los campesinos en el Tolima este conflicto armado y que de esa represión desmedida contra los campesinos y campesinas que solamente exigían tierras surgieron las FARC. A la senadora Valencia se le olvida que el conflicto de la tierra que generó su familia y del cual ella devenga cuantiosos ingresos, pues es el causante de muchas de estas situaciones de conflicto armado que hoy sigue viviendo nuestro país. Pero cuando uno mira que el proceso de paz va tan lento, uno, bueno, y este proceso de paz no quedó amarrado, garantizado, más que garantizado, quedó blindado para que esta serie de reacciones no le hicieran tanto daño. Pues efectivamente, lo que vemos es que gracias a ese blindaje, hasta donde le es posible al sistema de las Naciones Unidas y a los países amigos garantizarlo, pues hasta allí es que se ha logrado un poco de avance. El resto de cosas, por supuesto, han sido lentas, saboteadas, a muchas de ellas pues se aduce que no hay recursos para la implementación, que va a ser muy costoso, pero realmente lo que hay en el fondo es que a quienes les gusta la violencia, a quienes les favorece el estado de caos para enriquecerse, para acumular riquezas, para acumular tierras, pues no les interesa un proceso de paz que de alguna forma normalice la vida en nuestro país y la convierta en un país bastante o profundamente democrático que impida la utilización de esa serie de herramientas políticas y económicas que ellos han utilizado para mantenerse en el poder. Sí, un 5% avanza el tema de paz según el delegado para el posconflicto. Uno dice, una cifra muy, muy pequeña, pequeñísima, que indica a las claras que está gateando apenas. Y eso, pues, nos debe preocupar porque, ¿qué va a pasar? Si hay unos límites, hay unos espacios, hay unos términos, doctor Luis Emil. Pues mire, un conflicto armado o la negociación de un conflicto político armado como el que se hizo con la FARC tiene dos ejes fundamentales. Atacar las causas que le originaron y atacar las consecuencias que ese conflicto armado tuvo en la sociedad, contra la población civil y también con los combatientes. Así que en el primer tema de atacar las causas no hemos avanzado. No hay reforma rural,
en lo que se estima que habíamos avanzado, que era que el gobierno propusiera una justicia especial agraria, pues ese proyecto se cayó en el Congreso. Así que en el tema rural, uno de los temas fundamentales para construir equidad, no hay ningún avance. De 9 millones de hectáreas, nada de eso se ha avanzado. De 6 millones y medio que correspondía a las tierras despojadas, como lo hemos dicho en otras oportunidades, solamente se han entregado 400.000 hectáreas, pero se han despojado a la par casi 1 millón de hectáreas. Es decir, se despoja tierra con más velocidad que con la que se restituye. Y en el tema de la profundización de la democracia, pues estamos viendo nuevamente los escándalos. Nada que se avanza en la participación ciudadana, en las garantías para los partidos, en las garantías para líderes y lideresas, en profundizar o mejorar el software de la registraduría, por ejemplo, que es un hecho que ni siquiera dependía del acuerdo de paz, pero había que avanzar para profundizar la democracia y la participación. Así que ese segundo tema, que es a su vez el otro tema importantísimo en Colombia, acordémonos que las guerrillas surgieron porque en Colombia no había apertura democrática, posibilidad de expresión de otras formas de ver el mundo, y eso continúa siendo así. Así que esos dos temas tan importantes no se ha avanzado. Se ha avanzado en unos temas, valga decir, en todo lo que corresponde a víctimas en relación con la justicia transicional, pero no porque el gobierno quiera o el Estado colombiano, sino porque no pudieron desmontar a la JEP, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que era el deseo fundamental de quienes se siguen oponiendo al acuerdo de paz. Eso avanza. Uno puede decir que ahí Colombia está conociendo muchas verdades, se está aplicando justicia transicional, pero en relación con el acuerdo con las víctimas, con la reparación integral, está totalmente estancado. La unidad de atención a víctimas, hay que decirlo aquí, no sirve. Hace años que la unidad de víctimas no sirve para nada, no repara integralmente de forma individual, ni mucho menos a las víctimas colectivas. Así que esos otros elementos que son el producto del acuerdo, del conflicto armado, tampoco se avanza. Y en relación con las garantías para los excombatientes, pues sí que menos, ¿no? Más de 280 excombatientes asesinados y asesinadas. Y por ahí unas bases en relación con la DDR. Así que uno pudiera decir inclusive que ese 5% de avance del acuerdo de paz es el compromiso que los excombatientes de las FARC han demostrado y no es el compromiso del gobierno. Mire, es que un hecho que llama poderosamente la atención, doctor Luis Emil, es que aún no se cuenta con el universo de personas dadas por desaparecidas. Igualmente, tampoco hay un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Ese informe es muy desalentador, ¿no? Sí, en el caso de las personas dadas por desaparecidas, pues acordémonos que uno de los elementos que quedó más débil en la justicia transicional fue la unidad de búsqueda. Yo creo que hay que fortalecer ese trabajo, respaldar la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero también garantizar que puedan llegar al territorio. Es que cuando se privilegia la violencia, cuando se exacerba la violencia, se deslegitima un sistema, pues es muy difícil. En el caso de la unidad de búsqueda, que tiene que ir con personal al territorio, que este personal actúe con suficiente libertad, con suficiente respaldo, con garantías para la vida, para poder hacer toda la investigación que esto requiere, que no solamente es identificar las fosas, identificar los cementerios en donde de forma clandestina, ilegal, puedan estar algunas personas desaparecidas, pero también acordémonos que en Colombia el fenómeno de la desaparición forzada también incluyó definitivamente que algunas de estas personas víctimas, asesinadas, fueran lanzadas a los ríos o fueran desmembradas totalmente en casas de pique o fueran enterradas en lugares selváticos en donde el acceso es bastante difícil. Así que esa es una tarea muy larga que respaldamos de la unidad de búsqueda y de la doctora Luz Marina Monzón. A uno, cuando habla uno del tema de paz, y uno dice, bueno, ¿quién puede estar en contra de un proceso de paz?
porque este país se ha desangrado durante tantos años, 60 o más años, se ha desangrado, una guerra fratricida, una guerra que, bueno, sin escrúpulos, en fin, dos bandos, pero resulta que en esta guerra hay más de dos bandos. El bando de las FARC, en el caso como en el acuerdo que se logró con esa guerrilla, y el bando del Estado colombiano. Pero hay otro bando, el que no está de acuerdo con, con los acuerdos, no está de acuerdo con los acuerdos, no está de acuerdo con que eso se dé. Entonces uno, bueno, se pregunta, ¿y entonces en qué grupo poblacional están o en qué país viven aquellos que pueden estar en contra de que aquí se logre una pacificación del país, doctor Luis Emil? Pues hay dos elementos fundamentales, uno que no había tocado, que es los intereses del narcotráfico. Entonces aquí hay castas del narcotráfico ligadas a la gobernabilidad local, al poder territorial, que no les interesa que el acuerdo de paz avance del tema de, por ejemplo, sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, persecución y desmantelamiento del narcotráfico y de las bandas delincuenciales y neoparamilitares. Hay personas que no les interesa eso. ¿Por qué? Porque ahí hay tres negocios en uno: el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas, que van juntos, que están en el mismo lugar, que se utilizan los mismos canales, vías para el tráfico ilegal de esos tres componentes. Entonces aquí hay personas que viven de las armas, del tráfico de armas, que a su vez viven del narcotráfico, que lavan dólares, que tienen macroproyectos e intereses en los territorios, que financian elecciones y que también trafican con personas. Así que es un negocio redondo, muy lucrativo. Son los tres negocios ilegales más lucrativos del mundo, y Colombia está en la punta, es el primer país del mundo en esos tres tráficos ilegales. Así que esos intereses ligados a ese poder político, a ese poder económico y a ese poder ilegal, no están interesados en que avance el acuerdo de paz. Y el otro componente del que ya hablé es el tema de la profundización de la democracia. Si en Colombia se profundiza realmente la democracia, si hay control, ¿cierto? Si se supera el fenómeno de la corrupción, todos estos elementos pues también pierden legitimidad, pierden votos, por decirlo así claramente, aquellos intereses oscuros, corruptos, que trafican con la conciencia de la gente y que la compran. Entonces, esos dos negocios van de la mano. Si se implementa el acuerdo de paz, esos dos negocios se pueden caer, y al caerse pierden su poder político y su poder económico. Sí, o sea que es una lucha muy difícil. Es una lucha muy difícil, de ahí que hayan tantos líderes y lideresas asesinadas, ¿no? Más de 1.200 en el país, amenazas constantes contra líderes, lideresas de organizaciones sociales y políticas, señalamientos, estigmatización, uso excesivo de la fuerza, implementación de un modelo totalitarista, casi fascista. Entonces todos esos elementos se conjugan para aplastar lo que hubiera podido ser en estos últimos 4 años un renacer de la sociedad colombiana, no solamente en términos de superar esa difícil situación, sino también de construir verdad y, por la vía de la verdad, construir la reconciliación. Pero yo creo, estoy convencido que podemos hacerlo. Yo no sé, yo le pregunté hace un momento, pero no sé, no, me gustaría que quedara muy claro el asunto, porque hay quienes pues sentimos temor. Bueno, hay algunos límites para la implementación de esos acuerdos, hay algún riesgo que todo lo que se ha avanzado, así sea poco, todo lo que se ha avanzado en el proceso se dé al traste y se desbarate, como lo pretenden algunos sectores, se desbarate los acuerdos de paz. Bueno, eso depende de la conciencia de la sociedad colombiana, de quienes nos están escuchando. Tenemos una oportunidad valiosa en el 2022, y es renovar el Congreso, renovar el gobierno, votar por gente comprometida con la paz, con la transparencia, con la democracia, un gobierno que se comprometa a implementar el acuerdo de paz, a modernizar definitivamente este país, a superar esa situación arcaica de un conflicto armado interno. Imagínense ustedes, de las poquitas sociedades del mundo, creo que es la segunda, la primera
es Colombia y luego hay otro país por ahí que tiene conflicto armado interno. Colombia es el país nuevamente en desapariciones forzadas, el primer lugar, en accidentes de minas antipersonal, en muertes violentas. Entonces, superar eso implica un compromiso de toda la sociedad, un pacto de convivencia que se tiene que ver reflejado también en el compromiso ciudadano, en la honestidad del ciudadano y la ciudadana, y también en su esfuerzo por transformar este país. No todo es culpa de quienes gobiernan, también de quienes toman decisiones sobre quién nos debe gobernar. Doctor Luis Emil, cuando uno observa los noticieros, cuando uno se da cuenta de que siguen los enfrentamientos, que siguen los asesinatos de líderes sociales, que se habla por un lado del ELN, se perdió la oportunidad con el ELN, definitivamente llegar a un acuerdo, un acercamiento con esa guerrilla es casi imposible, doctor Luis Emil. Se perdió una valiosa oportunidad. Nunca antes habíamos llegado tan cerca. Yo era el secretario técnico del Consejo Nacional de Paz cuando estaban esas negociaciones y era la persona delegada por el Comité Nacional de Paz a mantener esa relación con el ELN para que esos acuerdos avanzaran. Pero una cosa importantísima se había logrado ya casi a punto de firmar y era que el ELN ya estaba dispuesto a firmar el preacuerdo en relación con la participación ciudadana. Un punto que al igual que en las FARC estaba en el ELN, pero de primero. Y entonces fíjense que en ese momento el alto comisionado para la paz entrante del gobierno Duque nos informó que eso ya estaba listo para firmar y que el presidente apenas entrara lo firmaría, cosa que nunca ocurrió, cosa que hoy sabemos que fue una mentira para la mesa de negociación y para el saliente gobierno. Lástima, es una oportunidad tirada por la borda, pero yo creo que el gobierno que entre en Colombia, el nuevo gobierno, tiene la posibilidad de retomar los diálogos ahí donde estaban, porque estaba también a punto de firmarse los acuerdos de carácter humanitario para bajarle la intensidad al conflicto armado con el ELN y para empezar un proceso, ahí sí, de negociación real en una mesa. Yo creo que perdimos esa oportunidad, como dice un amigo, se suspendió ese proceso, pero se puede retomar y yo creo que la guerrilla del ELN está en condiciones y dispuesta a asumir ese reto. Por supuesto, si los debates internos les permite superar a aquellos que insisten en que el conflicto armado es una vía para construir un país, cosa que es totalmente falso y que también es un concepto político muy, muy atrasado. Volver a esos acuerdos o enrutarse nuevamente hacia esa posibilidad de diálogo con el ELN, eso, al menos en lo que resta de este gobierno, será casi imposible, ¿no? No, yo creo que este gobierno no ha mostrado interés. El nuevo alto comisionado para la paz viene como con unas fuerzas renovadas, yo diría más remozadas, pero no le veo que realmente tenga un interés real, efectivo, ¿no? Que busque. Al contrario, se alinea con las políticas que buscan sabotear el papel importante que Cuba ha jugado en ese sentido, ¿no? Y también de los países garantes, señalándolos, pero también porque ya se conoce que este gobierno, cada vez que va al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a rendir informes sobre el proceso de paz y sobre los derechos humanos en Colombia, pues dice una serie de mentiras ya reconocidas por la sociedad internacional y por Colombia. Pero creo que además de eso, tampoco le veo mucho interés, aunque lo ha dicho públicamente, al ELN de presionar o de buscar alguna medida que les permita entablar un negocio, un proceso o una mesa de conversaciones con este gobierno. Yo lo veo difícil, lamentablemente. El proceso de paz o los acuerdos de paz, la implementación de estos, ¿cree usted, doctor Luis Emil, que van a estar en qué orden en la próxima contienda electoral? Porque pues aquí la paz o la violencia, las FARC o no las FARC,
la reconciliación o no reconciliación, todo esto pues ha jugado papel preponderante en las elecciones, define presidentes, el miedo, entonces hay que combatir a las FARC, entonces ¿quién es el que ofrece mayores posibilidades de combatirla? En fin, la actividad guerrerista, el miedo de que este país se lo tomen las organizaciones de izquierda, todo esto, ¿cree usted que va a ser de primer orden en la próxima contienda dentro de la agenda? Pues yo creo que habrá algunas personas, algunos líderes políticos de quienes hoy están en el gobierno, que quieran insistir en que ese punto es importante, el tema de atacar o debilitar o doblegar a las guerrillas, cosa que ya se ha demostrado que no es posible, que el camino del diálogo es el camino acertado, no solamente en términos de costos económicos, sino también de vidas humanas. Pero yo creo que el tema de la seguridad en general va a estar al orden del día. ¿Y seguridad por qué? Porque este país necesita superar los asesinatos de líderes y lideresas, las desapariciones, ¿sí? La violencia intrafamiliar. 3 feminicidios en promedio ocurren en Colombia al día, 2 de ellos con armas de fuego. Vamos a llegar seguramente este año a más de 15,000 personas asesinadas de forma violenta con armas de fuego. Vimos ayer el ataque contra unos agentes de policía, uno de ellos falleció, un hecho muy lamentable, con armas de fuego. Entonces, en Colombia, por ejemplo, 60 niños y niñas mueren al año por balas perdidas. O sea, son cifras dolorosas. Este país tiene que abordar el tema de la seguridad, pero desde una perspectiva de la seguridad humana, que va de la mano con los derechos humanos, la superación de las injusticias, de la inequidad, nuevas garantías, oportunidades para la juventud, que les impida irse por la ruta de lo ilegal, del microtráfico, de las bandas delincuenciales, ofertas reales. Entonces ese es un tema muy importante y definitivamente hay otro tema que Colombia tiene que superar, que va de la mano también del tema de la pandemia, y es la reforma rural integral, pero una reforma que posibilite también que los pequeños empresarios del campo logren superar esta crisis en las que una política mal implementada en medio de la pandemia los llevó. Sectores agropecuarios, productores avícolas, productores de frutas que hoy están muy golpeados, pero también recuperar. En Colombia se deben recuperar los llamados baldíos, que están en poder también de latifundistas que se apropiaron, que se los robaron. Entonces, hay muchos elementos que van a estar en esa contienda, pero creo yo que esos dos, unido a la lucha profunda contra la corrupción que este país tiene que superar, que lo acabamos de ver, 70,000 millones de pesos robados, esfumados, de una necesidad creciente de los niños y niñas que es conectarse, tener internet para poder estudiar, pues se los roban y no pasa nada. Superar la corrupción también es un elemento fundamental. Claro, lo de la corrupción, eso es un hecho aberrante, o sea, eso de Mintics es tenaz, pero seguramente vendrán otros y otros y otros. Esta es una sociedad en donde hay un alto índice de corrupción y corrupción en la que pues todos de una u otra manera tenemos responsabilidad, porque quienes están en el gobierno son en muchas ocasiones los que propician estos actos de corrupción y el gobierno está soportado ¿en quién? En un pueblo que es el que los elige, pues cada que precisamente hay la oportunidad de ir a las urnas a escoger hombres y mujeres de la mejor calidad. Quisiera uno, pensaría uno que debiera ser como la constante, ¿no? Pues yo creo que tenemos que superar eso, también la corrupción en las elecciones. Seguramente, y está ocurriendo, ya lo estamos viendo en relación con las 16 curules, que me parece un paso importante en la implementación del acuerdo de paz, las 16 curules para las víctimas, que fue producto inclusive de demandas. El gobierno siempre se le opuso a que las víctimas gozaran de esa posibilidad de estar en una representación directa en la Cámara de Representantes, pero fíjense que ya estamos evidenciando que inclusive victimarios que estuvieron vinculados a la victimización, al despojo de tierras y a otras expresiones de victimización, están yendo a los territorios a presentar candidatos y candidatas que no defienden los derechos de las víctimas, que no están comprometidos con las víctimas y que están ofreciendo también recursos económicos para quedarse con esas curules. Así que esto es un llamado
no solamente en las elecciones ordinarias, que la gente vote, vote a conciencia, que no se deje comprar, que es una expresión profundamente corrupta del ciudadano, del que lo corrompe también, pero del ciudadano que tiene la cédula y la ciudadana. Entonces, ahí hay ya expresiones de ese tipo de cosas que se van a dar y que esperamos se corrijan y que no ocurran tan profundamente como han ocurrido en otras ocasiones. Doctor Luis Emil, por último, y agradeciéndole el apartado que hace para análisis en Café Caliente Noticias, analizar el país en las actuales circunstancias, en lo económico, en lo político, en lo social, las realizaciones, ya son 3 años del gobierno de Iván Duque, solamente le resta un año, pero un año que es pues atípico, porque es un año de elecciones y en donde pues las actividades electorales paralizan algunas actividades. O sea que definitivamente ya prácticamente con el sol a la espalda, Iván Duque, ¿cómo lo calificaría Luis Emil el gobierno del presidente Duque? Bueno, yo tengo dos calificaciones. El gobierno del presidente Duque para el pueblo colombiano no supera el 2, del 1 a 10. O sea, ha sido nefasto contra el pueblo colombiano. Y en relación con los más ricos, con los monopolios, oligopolios y la banca, yo creo que tiene un 10, porque los ha enriquecido totalmente de forma desbordada, lo mismo que a los corruptos. Así que tiene esas dos calificaciones. Creo que ha administrado más o menos bien la Casa de Nariño, uno la ve limpia, los jardines los ve bonitos y eso lo ha hecho bien. Ya, bueno, doctor Luis Emil, mil gracias, muy amable, feliz día. Bueno, un abrazo para ustedes y ojalá podamos seguir conversando.